Muy buenas tardes a todas y a todos, y ante todo agradecerles su presencia, el tiempo que nos otorgan asistiendo a esta presentación de, más bien el lanzamiento de la serie Lancet, los siguientes 1000 días aquí en México, en el país. Para nosotros en el Centro de Primera Infancia y en conjunto con el Pacto por la Primera Infancia, esta es una responsabilidad muy relevante de traer la evidencia científica, el conocimiento validado para incidir en los líderes, en las personas que crean la política pública, en aquellos que diseñan programas y sobre todo lograr que esto llegue a los que están cerca de las niñas y niños de nuestro país, porque al final todo este conocimiento y esta investigación sería de poco valor si no redunda y logra ese impacto que queremos para la primera infancia de nuestra región. En el Tecnológico de Monterrey siempre decimos que el TEC es una institución de la sociedad y para la sociedad, y consideramos que es la mejor manera de lograr ese impacto, de cumplir con esa misión y realmente de tener una responsabilidad social, una responsabilidad que incida precisamente en el bienestar de nuestra infancia, de nuestras infancias en el país. Y hoy la verdad es que nos sentimos muy halagados y muy honrados por nuestras invitadas especiales, Milagros y Catherine, which I am honored to have you here and to be with us and to share with us all your experience and knowledge. Nos sentimos verdaderamente entusiasmados porque sabemos que definitivamente a través de esta evidencia científica y conocimiento validado podemos hacer un cambio. Y también nos sentimos muy contentos porque a la vez podemos hacer estas sinergias con instituciones de la sociedad, con instituciones de los gobiernos, y podemos realmente juntos cumplir con el compromiso, con la responsabilidad de atender el tema de la primera infancia y cumplir con nuestras misiones institucionales. Si no nos articulamos como sociedad global, seguramente haremos esfuerzos aislados, esfuerzos paralelos y no lograremos cumplir con esta misión. Entonces, les agradezco mucho a todos su presencia. Estoy seguro que saldremos de aquí con gran motivación, todavía una mayor de la que ya tenemos, con conocimiento más firme, más sólido y seguramente con nuevas ideas para emprender nuestras tareas en las diferentes instituciones, dependencias y áreas que nos tocan a cada uno y a cada una para el día de mañana abordar con mayor responsabilidad y compromiso esta gran tarea. Entonces, muchas gracias y los dejo con la parte del programa que sigue en esta tarde. Gracias. Gracias, Manuel. Ahora damos la bienvenida a Adriana Gidi, directora asociada del Centro de Primera Infancia del Tecnológico de Monterrey y de Fundación FEMSA. Bienvenida, Adri. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Desde el Centro de Primera Infancia es para nosotros un honor tener la oportunidad de compartir con ustedes esto que nos parece tan relevante, la publicación, la serie que acaba de ser liberada en la revista Lancet en el mes de noviembre pasado, tener la oportunidad de compartir esto con ustedes y también contarles un poco del Centro de Primera Infancia y cuál es la motivación, la razón para traer en conjunto con el Pacto por la Primera Infancia y el CIPINA, la Secretaría de Protección Integral para Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo me gustaría empezar. El Centro de Primera Infancia nace en noviembre del 2023, en donde la conversación sobre el tema de primera infancia está en un punto de inflexión. Sabemos que los primeros años son muy relevantes, la ciencia nos los dice, y estamos cambiando de un viejo paradigma, en donde antes creíamos que con que un niño tuviera sus vacunas, fuera a la escuela, un techo, era suficiente y habíamos cumplido nuestra tarea como padres. Hoy la neurociencia nos dice que hay mucho más allá de eso y que los primeros años son determinantes en la salud mental y física de las personas a lo largo de la vida.
Le di para el otro lado. Ahí está. Algunos datos importantes, yo sé que muchos de ustedes los conocen, pero es importante recordar y ver cómo en los primeros 5 años de vida se desarrolla el 90% del cerebro de las personas. Es una etapa crucial porque aquí se llevan a cabo conexiones neuronales, alrededor de 1 millón de conexiones neuronales por segundo. Esto lo decimos mucho, pero a ver, ¿qué es lo importante de estas conexiones neuronales? Estas son las bases que nos van a permitir poder aprender, tener un control de nuestras emociones y poder seguir adelante. Son la base del comportamiento y de la salud. Existen centros de primera infancia en todo el mundo, dada la relevancia de hacer esta investigación sobre el tema. Hay algunos que son enfocados en pura investigación, en divulgación de ciencia, think tanks. Entonces, con esta visión, el Tecnológico de Monterrey y la Fundación FEMSA creamos este centro de primera infancia para impulsar el bienestar y el aprendizaje de la primera infancia en México y en América Latina. Cuando teníamos que decidir en qué íbamos a enfocarnos, hicimos una investigación para ver qué es lo que hacían los demás centros del mundo, pero también tratamos de cruzarlo con las necesidades que hay en nuestro país. Son muchas, y también con lo que desde el Tecnológico de Monterrey y lo que ya había construido la Fundación FEMSA eran prioridad. Entonces nos dimos cuenta que definitivamente generar evidencia científica era algo fundamental en lo que podíamos aportar al ecosistema. Otra parte importante es la divulgación de ciencia. Tanto lo que pudiéramos generar nosotros como la evidencia que ya hay de fuentes reconocidas e internacionales. Y esto nos va a permitir poder impulsar y colaborar en la creación de políticas públicas que estén basadas en esta evidencia y que el impacto que logren tener sea mucho más eficaz, eficiente y logremos cambiar los contextos en los que viven las niñas y los niños. Otro eje importante de nuestro centro es la formación de líderes, de cuidadores y por último la vinculación. Hay gobiernos muy comprometidos con la causa que tienen esta gran responsabilidad. Tenemos fundaciones que contribuyen, que tienen el presupuesto y que están buscando nuevos proyectos. Tenemos académicos, como muchos de ustedes, como gente de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, la aspiración es ocupar un rol de vinculación, de articulador, que a través de nosotros se logren concretar esos proyectos, esas iniciativas y podamos ser ese articulador. Temas y líneas de acción en los que hemos estado trabajando: experiencias adversas tempranas, estrés tóxico, bienestar de los cuidadores, educación inicial y capacitación a funcionarios públicos. Esto no lo hemos hecho solos, además de tener obviamente el respaldo y la fuerza del TEC de Monterrey y de la Fundación FEMSA. Tenemos grandes aliados como el Centro de Developing Child de la Universidad de Stanford, de Harvard, el Children's Hospital de Los Ángeles, el CIEP, el Pacto por la Primera Infancia, el CIPINA. Contamos con aliados muy estratégicos. Yo creo que todos tenemos muy claro que esta es una tarea tan grande y tan relevante que no es ni un centro, ni un gobierno, ni una fundación quien puede solo. Es la suma de todos nosotros. Y bueno, el impacto que queremos tener al 2033 es fortalecer el ecosistema de primera infancia a través de lo que ya les he platicado: la generación de evidencia, la articulación, la capacitación. La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué queremos fortalecer el ecosistema? ¿Cuál es el fin último de todo esto? Lo que pasa es que un ecosistema fortalecido permite crear mejores políticas públicas y programas que mejoran el acceso a la salud, a la educación y que eventualmente nos van a permitir cambiar los contextos, el entorno en donde crecen las niñas y los niños. Entonces, como parte, habiendo dado ese contexto de la labor, la misión y el impacto que está buscando el centro, nos aliamos con el CIPINA federal, con el Pacto por la Primera Infancia, para invitar a nuestras dos autoras, a Milagros y a Katia, que vinieran a compartir sobre la serie de Lancet que lanzaron en noviembre. Es muy importante destacar que ya esta es la segunda serie que sale. La primera fue en el 2017 y algunos aspectos claves a destacar aquí es que la primera serie se enfocaba en los primeros 1000 días.
De hecho, se ha convertido tan posicionado este tema que muchas veces la gente confunde primera infancia con los primeros 1000 días. No es así. La primera infancia va desde la gestación hasta los 5 o 6 años. Los primeros 1000 días fue una necesidad, una investigación, se dio mucho enfoque a esta etapa, pero los siguientes 1000 días, que es de lo que vamos a platicar el día de hoy, también son igual de importantes. Nuestras autoras les van a contar los principales hallazgos y por qué son igual de relevantes ambas etapas. Entonces, aquí el punto importante de por qué estamos por qué estamos haciendo esta presentación es por 3 cosas. La primera es para enriquecer a nuestra comunidad académica, para inspirar posibles colaboraciones, alianzas, futuras investigaciones, trabajo colaborativo, y la tercera y muy importante es para impulsar a la acción. Aquí en esta sala estamos presentes muchos de los actores que podemos hacer que esto se convierta en una realidad si trabajamos juntos. Ya para terminar, quisiera dar algunos datos muy generales de México. En México tenemos alrededor de 12 millones de niños y niños en primera infancia, que equivale al 10% de la población. Solo el 44% asiste a servicios de cuidado, educación inicial y preescolar, y 40% de ellos no cuenta con acceso a seguridad social. El 50% de nuestros municipios en el país no cuentan con centros de atención a la primera infancia, y un dato importante es que a pesar del que el 25% de nuestros niños se encuentran en zonas rurales, solamente el 2.2% de los centros están en esas zonas rurales. Entonces, tenemos un problema sí de cobertura, pero también de equidad en acceso a estos servicios. Y bueno, el mensaje con el que quiero terminar es que no todos los niños en pobreza quedan rezagados en su desarrollo. Tenemos una oportunidad muy importante a través de la educación inicial. Entonces yo quiero invitarlos a que tengamos mucha esperanza y que juntos podamos hacer una diferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adri, por darnos este contexto y hablarnos sobre la importante labor del centro. Ahora quiero invitar al escenario a Catherine Draper, la voy a presentar. La doctora Draper es profesora asociada en la Unidad de Investigación en Trayectorias del Desarrollo para la Salud del Consejo Sudafricano de Investigación Médica en la Universidad de Witwatersrand, en Sudáfrica. Tiene formación en psicología, salud pública e investigación cualitativa. Sus líneas de investigación se enfocan en el diseño y evaluación de intervenciones comunitarias con un interés particular en la salud y el desarrollo de la primera infancia. Fue la coordinadora principal de la serie de The Lancet en el 2024 sobre el desarrollo infantil temprano y los siguientes 1000 días. Actualmente lidera un estudio de intervención sobre el desarrollo socioemocional y salud mental en niñas y niños pequeños que viven en contextos de alta vulnerabilidad en Sudáfrica. También participa en la iniciativa Healthy Life Trajectories, donde encabeza los componentes de primera infancia y ciencia de la implementación y del ensayo sudafricano Healthy Bukali. Bienvenida, doctora Draper. Hi, good evening. Sending greetings from South Africa, one of your fellow low and middle income countries. It's my first time visiting Monterrey and Mexico City, and it's been an amazing experience of learning more about your country and the incredible work that's being done around early childhood, and it's a great honor to be able to present to you this evening. Milagros and I are here representing a very large team of authors. We are 2 of us out of many. A Lancet series is a long journey that requires many passengers and a lot of supporters, so we just want to acknowledge everyone who's been involved. How am I doing? Okay,
All right. So why did we do an early childhood development series on the next 1,000 days? So as has already been mentioned, The Lancet has published previous series on early childhood development, and we felt it was timely to look at this particular age group. And the next 1,000 days refers to the ages of 2 to 5 years. And we know that this is not as precise in terms of time as the first 1,000 days, but just like the first 1,000 days really helped to gather momentum and draw attention to this crucial period of the life course, we hope that the next 1,000 days will do a similar job and really will resonate with researchers, with policymakers, with the media, with the general public, with practitioners. And events such as these really help to get this terminology out there. But what we want to point out importantly is that we're not trying to say that the next 1,000 days is more important than the first 1,000 days, but rather that both of these matter. And we know that with all of the investments in the first 1,000 days, we want to be able to build on those investments. So I will be talking through the first paper around building on these early investments, and Milagros will be speaking around the second paper, which focused on the cost of not investing in the next 1,000 days. Sorry, I will eventually figure out how to work the clicker. They make them different in South Africa. So why do the next 1,000 days matter? So this period is a critical window of significant growth of a range of skills. It's a window of opportunity to mitigate environmental risks, promote protective factors, and establish healthy developmental and behavioral trajectories. It's a chance to sustain and to build on the gains made in the first 1,000 days and to recalibrate trajectories where opportunities may have been lost in the first 1,000 days. Many of you will be familiar with the nurturing care framework, and the concept of nurturing care was really profiled in the previous Lancet series, and this still applies in the next 1,000 days. And we've used it as a framework to understand what children need to thrive in the next 1,000 days. And while the nurturing care frameworks highlights many universal components regarding the environment that young children need to thrive, we understand that how these components are addressed across global diverse context is going to look different. So as part of this first paper, we conducted a set of reviews on the various environments that shape children's development in the next 1,000 days. Obviously, we discussed these in detail in the papers, but we just want to highlight some of the key takeaways from these reviews. And these reviews focused on low and middle income countries. So firstly, we need to build on investments in parenting from the first 1,000 days to the next 1,000 days. We found that there were fewer evaluated parenting interventions that were tailored to the developmental needs of children in the next 1,000 days. And we need to close some gaps, especially in terms of the prevention of violence against children, strategies that include fathers, and caregiver and child mental health, which we know has a great impact on young children's social and emotional development. Secondly, access, equity, and quality to care and early learning outside of the home matter. Just over half of pre-primary children were enrolled in early childhood care and education settings before the pandemic, and we know there's much improvement that is needed in terms of access, and Milagros will speak to that in more detail. And early childhood care and education services benefit children's developmental outcomes, and we notice from the reviews larger effects for children who were in more disadvantaged circumstances, but equal benefits for both boys and girls. But the reviews really highlighted that we're not paying sufficient attention to quality, and this is something that needs to be addressed. Thirdly, we need to advance multi-sector actions. Nutritional issues like micronutrient deficiencies, anemia, and undernutrition persist in this age group alongside childhood overweight and obesity. And health services are the primary sector to promote nutrition in the first 1,000 days. However, in the next 1,000 days,
early childhood care and education services may offer opportunities to promote nutrition as well, but we need more research on this. Oops. Lastly, we need to pay more attention to some particular issues. Firstly, children with developmental delays and disabilities. Close to 53 million children under the age of 5 are estimated to have developmental disabilities and who faced increased risks to their well-being and who are already particularly vulnerable. But there still seems to be limited evidence on what are effective early intervention strategies for these children in low and middle income countries. Also, we need to better understand the impact of climate change and pollution on young children's development. So next, we looked at some estimates of young children's access to nurturing care and development, and some new data analyses were conducted to provide some new evidence. And this is particularly important because the reviews that I've just mentioned indicated the need to improve access and quality of nurturing inputs. So firstly, a nurturing care index that was multidimensional was developed that includes the indices of nurturing care dimensions that are appropriate for this age group. And just to briefly highlight, the components of nurturing care are good nutrition, health, safety and security, opportunities for early learning, and responsive caregiving. So what does that look like in the next 1,000 days? And these indices were developed to help to make this more concrete and operationalized. And as you can see from the graph, there was variation across these indices, with children doing better in some areas than others, but the key finding was that only 1 in 4 children, 3 to 4 years old, are receiving adequate nurturing care as defined by this index in low and middle income countries. This next slide shows that there are vast geographical differences in the proportion of children receiving adequate nurturing care, with only 5.6% of children from low-income countries receiving this care. And importantly, these data are not intended to be blaming caregivers for not providing nurturing care, and it's critical that we understand what are the structural barriers and the multiple factors that influence caregivers' ability to provide the care that children need to thrive. A second set of analyses drew on data from Save the Children's International Development and Early Learning Assessment, the IDELA, with a sample of more than 18,000 children between the ages of 3 and 7 in low and middle income countries. And as this graph shows, positive associations were identified between indicators of early learning and responsive care and multiple child development outcomes. Furthermore, these analyses showed that by age 5, children who had received early learning support and responsive care are approximately 2 years ahead in their development. Thirdly, we conducted a mapping review of interventions promoting development in the next 1,000 days, published between 1990 and 2020. And what we found is that these interventions in the next 1,000 days are predominantly delivered in high-income westernized countries, with only 5% of published interventions having been implemented in low-income or lower-middle-income countries. And just to highlight, this doesn't mean that interventions aren't happening, but that they're not formally evaluated and published. And so even though we don't want to neglect what is being done on the ground, it's not making its way into the scientific literature in the way that research from high-income westernized countries does. And really these findings highlight that there's a huge mismatch between the global regions where interventions are most needed for young children and the interventions where the areas where interventions are being implemented, evaluated, and published. So just some of the key recommendations from these review findings was that, similarly to the environmental reviews, we found gaps in interventions in the next 1,000 days to address parenting, family mental health, violence prevention, and nutrition. And early childhood care and education settings are shown to offer a protective environment for promoting development from these findings.
And this links to the need to shift from positioning interventions within the health sector, which makes the most sense in the first 1,000 days, but also a shift in stakeholders from predominantly the health sector to the education and other sectors in the next 1,000 days. Lastly, these findings point to the importance in the transitions in both systems and interventions from the first to the next 1,000 days, as well as developmental outcomes and risks as children move between these age groups. And we need to understand these differences, but also apply a life course perspective in understanding how these transitions can best be navigated. So in conclusion, this first paper of the series has highlighted how development in the next 1,000 days is multidimensional, cumulative, and continuous. And we need to understand this from a life course perspective. We need more evidence in the next 1,000 days on environments that influence development, how we can disaggregate the findings most salient to the next 1,000 days, and we need more evidence from low and middle income countries, especially in light of children's increased vulnerability to risks such as climate change, violence, pandemics, and geopolitical conflicts. And this does not mean, with all these challenges, that we are advocating for a deficit model of early childhood development, and again, that we are blaming caregivers for not providing nurturing care. Rather, we want to emphasize the strengths of communities, of families, and of children around the world, but taking the strengths-based approach does not mean ignoring risks and injustices. And we can't do this alone. Partnership matters. We have to work together and leverage these partnerships across platforms and sectors, and these events that we've been hosting in the last 2 days are excellent examples of how we can do that. Thank you. Muchísimas gracias, doctora Draper. Ahora damos la bienvenida al escenario a la doctora Milagros Nores. Ella es codirectora de investigación del Instituto Nacional de Investigación en Educación Temprana en la Universidad de Rutgers. Su investigación se centra en la evaluación de la primera infancia, las políticas y programas basados en datos, los costos y beneficios de las intervenciones tempranas, el diseño de evaluaciones, la equidad y las políticas y programas culturalmente receptivos. Su formación es en evaluación de programas, economía de la educación y educación internacional comparada. Su extensa trayectoria internacional incluye el estudio de un programa de atención y educación temprana de alta calidad en Colombia, el análisis de las prácticas educativas de padres e hijos para niños pertenecientes a minorías en Estados Unidos, la evaluación y apoyo a programas de primera infancia en Seattle, West Virginia, Indiana, Trinidad y Tobago, Colombia, entre otros. La doctora Nores también ha sido consultora en primera infancia de varios organismos internacionales, en proyectos educativos en América Latina y Asia, y recientemente finalizó su nombramiento en una comisión especial de la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos, la cual estudió la brecha de oportunidades en la primera infancia, lo que dio lugar a un informe nacional de alto perfil. También codirigió la serie de The Lancet sobre los próximos 1000 días, publicada a finales del 2024, que hoy presenta. La doctora Nores ha sido consultora para diversas organizaciones globales como el Banco Mundial, UNICEF, UNESCO y el Banco Interamericano de Desarrollo. También recibió su licenciatura en Economía en la Universidad de Ditela, una maestría en Política Educativa de la Universidad de Harvard y un doctorado en Educación y en Economía de la Universidad de Columbia, seguido por un postdoctorado en el Centro Tauban en Políticas Públicas de la Universidad de Brown. Bienvenida, doctora Nores. Gracias, buenas tardes, casi noches. Yo voy a cambiarles al español y testear su capacidad de flexibilidad cognitiva, cambiando de un idioma al otro. Bueno, muchas gracias primero al Centro de Primera Infancia y al Pacto por la Primera Infancia por la invitación. Es un placer y un encanto para nosotros poder compartir la serie y así como de generar espacios para que esta conversación siga y para aumentar todo lo que podamos el contacto alrededor de la información que sale a través de la serie.
Okay. En la última década se ha producido un notable crecimiento en esfuerzos mundiales, regionales y nacionales para invertir en primera infancia. Ah, me fui para atrás. Estoy igual que... Puedo hacer una serie de Lancet, pero no puedo manejar un clicker. Listo, ahora sí. En la última década se ha producido notable crecimiento en esfuerzos a todo nivel nacional, global y local en programas de desarrollo de la primera infancia, para reducir también disparidades en los primeros años de la vida y mejorar no solo la salud, sino también el bienestar y el desarrollo de los niños pequeños en todo el mundo. Entre estos hitos claves se encuentra la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 2015, que por primera vez incluyeron primera infancia como una meta dentro de educación, el 4.2. Después hubo un posterior lanzamiento de la Red de Acción para el Desarrollo de Primera Infancia, que se conoce como ECDAN, el marco de cuidado cariñoso y sensible sobre la cual esta serie se apoya, y también el compromiso del G20 con inversiones en primeros años. Primera Infancia entra en el compromiso del G20 en el 2017 por primera vez también. También hay iniciativas regionales en África, Asia, Pacífico y los países árabes. Nos falta la de Latinoamérica, los invito a que la armemos. Y hay compromisos como los que estamos viendo en el CIPINA en México, pero también en otros países del mundo intersectoriales. Y la verdad es que hemos experimentado un énfasis sostenido, probablemente el más prolongado en la historia, de primera infancia como elemento fundamental para el crecimiento y el desarrollo. Y esto es visible en todos los países del mundo. En este contexto, este documento toma la mirada del primero, donde nos describe la situación de la primera infancia y lo que importa en primera infancia, y este documento se centra más a qué intervenciones funcionan dentro de las que hemos estudiado para este grupo de edad. Y construyendo siempre sobre lo que pasa en los primeros 1000 días, no independientemente. Los datos que presentamos van a destacar el acceso universal a programas de educación y cuidado infantil, que los resumimos como PECs, como un objetivo crucial. Resumen el costo de invertir en este grupo de edad en programas de educación y cuidado infantil, y presentan lo que llamamos el costo al país o la inacción, el costo de la inacción para avanzar en este objetivo. Es decir, ¿qué pierde cada país por no lograr la cobertura universal de sus niños en programas de educación y cuidado infantil? Este documento también nos da recomendaciones de política y para la academia y de programación, que los invito a ver, que vamos a no pasar muy levemente en esta proyección. A ver si voy bien. Sí. Entonces, ¿qué funciona en el desarrollo en los siguientes 1000 días? La verdad que esta serie mira 4 tipos de intervenciones que trabajan sobre este grupo de edad. Las primeras son las transferencias en efectivo, como es el programa Prospera en México. Las segundas son los programas de educación y cuidado infantil en todas sus modalidades, ya sean en hogar, en centros, en grupos comunidades, con grupos comunitarios y demás. La tercera son intervenciones nutricionales y la cuarta son las intervenciones con padres o parentales, en términos de crianza y cuidado cariñoso y sensible. Después miramos una quinta pata, que en realidad cualquiera de esas mezcladas, porque hay muchas que son intersectoriales y mezclan más de una de estas tipos de programas. Entonces, lo primero que hacemos en la serie hace 4 ejercicios académicos, y lo primero que hace es hacer una revisión exhaustiva de este tipo de intervenciones bien estudiadas en todo el mundo y destacando los resultados para los niños en varias dimensiones del desarrollo. ¿Qué funciona en primera infancia? La revisión exhaustiva incluye 100 estudios y 951 estimaciones, o sea, impactos medidos sobre los niños, sobre su desarrollo. Y los programas en este niño, en resumen, los programas muestran un gran potencial de impactos positivos, sin importar la región del mundo y sin importar la dimensión de desarrollo, ya sea salud, socioemocional, cognición o incluso los resultados escolares en reducción en retención, progreso escolar, finalización de la escuela secundaria y acceso a la educación superior. Además, los impactos se evidencian en todas las regiones del mundo y en todos los dominios de desarrollo, y en promedio son todos positivos, incluso cuando tenemos en cuenta esa variación que está medida por cómo distintos son los impactos en distintos lugares del mundo, y es ese palito que sube y baja ahí. Para entrar en un poquito más detalle,
También analizamos el promedio en todos los tipos de intervención. Entonces, ahora miramos por tipo de intervención y no por dominio, por impacto por el dominio del niño y por regiones del mundo. Y los efectos también son positivos. Empezando por las transferencias monetarias, que las mismas tienen como general objetivos de reducir pobreza y apoyar el desarrollo infantil y el bienestar familiar, muestran impactos moderados en este grupo de edad, en los resultados entre los 3 y los 5 años. A nivel regional, los efectos parecen ser mayores en América Latina y el Caribe, donde estos programas han sido más utilizados y más estudiados también. Los programas de transferencia condicionales, que tienen a veces condiciones de vacunación, condiciones de visitas de médicos, condiciones de atención, asistencia consistente a programas de primera infancia. Todos estos programas condicionales también tienen efectos moderados un poquito más altos. Los segundos son los programas de educación y cuidado infantil de primera infancia. Los mismos incluyen programas basados en el hogar, en la comunidad, en centros que brindan atención y apoyo educativo, en preescolar, y los de ellos tienen muchas veces monitoreos de la salud o tienen algunas veces componentes de nutrición, ya sea almuerzos o desayunos. Los programas de educación y cuidado infantil muestran en promedio grandes efectos positivos en los niños de este grupo de edad. Y para poner esta perspectiva, el tamaño de este efecto en promedio es lo mismo que un 40% de la distancia en México que participa en PISA, el 40% de esa distancia entre los países de altos ingresos y los países de bajos ingresos. O sea, 40% de la brecha entre los logros de los niños también como de altos ingresos y bajos ingresos. O sea, son efectos muy positivos. La evidencia revisa también que los efectos son más fuerte de este tipo de intervenciones en el área de que tiene que ver con trayectoria escolar, reducción de la repitencia, reducción del abandono escolar, la mejora de los logros educativos y la persistencia en el sistema educativo. Las diferencias en los efectos de este tipo de programas, también el hecho de que tengan palitos largos que vayan para arriba y para abajo, confirman la importancia de monitorear y apoyar la calidad de los programas. Sin calidad no se logran los efectos que vemos en estos programas en promedio. Entonces es crítico para lograr efectos de corto, medio y largo plazo. El tercer tipo de programas son las intervenciones parentales, con cuidadores. En cuanto a estas, las mismas tienen efectos igualmente, suelen existir en este grupo de edad más como una trayectoria desde que en los 0 a 2, salud toca mucho a los niños, hay tanto el sistema de evacuación, todas las visitas frecuentes que hay. Alrededor de los 2 hay una especie de separación entre salud y los niños. Entonces, los programas de visitas parentales sirven como un puente muy efectivo entre el grupo de la terminación, la separación del sistema de salud y antes de que entren al sistema formal o sistema preescolar. Entonces, este tipo de trabajo con los padres es muy esencial para este grupo de edad, entre los 2, 3 o 4, dependiendo del país y la edad que entren a los sistemas de preescolar. En promedio también los efectos son positivos y tan altos o tan grandes como los mismos que los programas de educación y cuidado infantil. O sea, es una forma importante de atención en este grupo de edad. El cuarto grupo son las intervenciones nutricionales, que durante los siguientes 1000 días son más comunes en países de ingresos bajos y medios, para abordar la exposición continua al hambre, la malnutrición que quedó, o abordar cualquier rezago sobre malnutrición que quedó de los primeros 1000 días, y rezagos que haya sobre el desarrollo físico. Este tipo de intervenciones suele tener efectos más fuertes sobre el lado de salud, pero no necesariamente en todas las otras dimensiones del desarrollo. Y para esto la revisión muestra impactos moderados promedio en todos los dominios. Por último, miramos como un grupo separado los multicomponentes, los que tienen más de uno de este tipo de intervenciones, ya sea parental y en centros, parental y nutricional o cualquier combinación. Y vemos que lo un poquito difícil de este tipo de intervenciones es que tienen impactos moderados, un poquito más altos que los de nutrición solo, pero que esto se debe muchísimo porque la intervención en general y la multicomponente es complejo y requiere alinear y monitorear intencionalmente la calidad de todos los componentes que se integran. Simplemente por ponerlos juntos no necesariamente trabajan bien los componentes. El efecto es sobre el desarrollo, entonces es moderado, pero un poquito más cercano a los de primera infancia. Ahora, lo que es importante en multicomponentes es cuando traemos dos patas, los programas de educación y cuidado infantil y nutrición, los impactos son aún más fuertes. Hicimos otro ejercicio entonces, o otra serie de ejercicios con tratar de ver cuál es la relación en la atención en programas de educación y cuidado infantil a la edad de este grupo de edad y su trayectoria de largo plazo, o sea, en el sistema escolar.
Y además, utilizamos varios nuevos datos que hay globales que nos permiten hacer esta asociación en atención a primera infancia y cómo les va a los niños en el sistema escolar. Primero de estos, una de estas es la evaluación PISA, que es una evaluación multinacional realizada en 79 países desde el año 2000 que mide las habilidades de lectura, matemáticas y ciencias en niños de 15 años y del cual México hace parte. El análisis de los datos agrupados de PISA sugiere que teniendo en cuenta la educación de los padres y el nivel socioeconómico de los padres, asistir a un año de programas de educación y cuidado infantil se asocia con un efecto positivo en las pruebas, en matemáticas, en general en matemáticas, en lectura, en progresión de grado, que en promedio le estamos resumiendo acá. También asistir 2 años, o sea, la del medio es 1 año, asistir 2 años tiene un efecto casi del doble del efecto de asistir 1 año. O sea que la cantidad, la dosis de la intervención también importa. Hay un segundo estudio, que es el estudio conocido como Young Lives, Vidas Jóvenes, que lleva casi 20 años, que sigue longitudinalmente a los niños que crecen en Etiopía, India, Perú y Vietnam a lo largo del tiempo. Estos datos son ricos en puntuaciones académicas, muestran la parte que tiene que ver con lo cognitivo, el desarrollo cognitivo, pero también muestra resultados que tienen que ver con resultados conductuales en la adolescencia. Para esto miramos matemáticas, miramos lectura, así como el consumo temprano de alcohol como un indicador proxy de riesgos de comportamiento adolescente riesgoso. Esta figura muestra las asociaciones entre cualquier participación en programas de educación y cuidado infantil y los resultados de las pruebas a los 15 años, con resultados similares a lo que vimos en PISA. En este estudio, los niños expuestos a programas de educación y cuidado infantil obtuvieron mejores resultados en matemáticas a la edad de 15 y a la edad de 19. Y los resultados en puntuaciones verbales son similares a estos, positivos y significativamente distintos. O sea, ir a programas de educación y cuidado infantil tiene efectos hasta los 15 y hasta los 19 años. Lo otro que miramos dentro de esto, además de matemáticas y verbal, es el efecto sobre el consumo de alcohol. Los beneficios van mucho más allá de la escolarización, con mejoras en comportamientos saludables. Los niños expuestos a programas de educación y cuidado infantil tenían... No, me fui una de más, me parece. ¿O no la tenía acá? Sí. No la tengo acá, pero tenían un 6% menos de probabilidades de consumir alcohol. 6% menos de probabilidades de consumir alcohol, a la edad de 15 y a la edad de 21 años. Hicimos un ejercicio adicional, donde miramos la literatura para ver impactos de corto plazo, cognitivos, socioemocionales y en funciones ejecutivas, y la relación entre estos y los impactos de largo plazo cognitivos y académicos en el sistema escolar. Y no hay todavía muchísima evidencia longitudinal que ate a niños así de largo plazo, pero la evidencia que hay y muestra que hay resultados en adolescencia que dependen de todas las áreas de dimensiones de los niños que podemos ver. Entonces, los resultados cognitivos en el sistema escolar y más adelante en el progreso escolar y en adolescentes está asociado a resultados positivos en cognición, muy fuertemente, un poquito menos y más moderados en efectos socioemocionales de corto plazo y un poquito más moderados en funciones ejecutivas. O sea, tener impacto sobre las 3 dimensiones se logran efectos cognitivos mayores de largo plazo y no solo pensar en desarrollo infantil en términos de cognición o de salud, por ejemplo. A partir de todo esto, de ver el impacto y la evidencia sobre cómo se logran los efectos de programas de educación y cuidado infantil, cómo el efecto que tienen de corto plazo en los niños, cómo se asocia con los efectos de largo plazo, hicimos un ejercicio sobre pensar, ok, esto es lo que queremos, si quisiéramos lograr esto, si quisiéramos lograr cobertura universal en programación de educación y cuidado infantil, ¿cuánto nos cuesta hacerlo? ¿Y cuáles son los beneficios de largo plazo para entender cuál es el retorno a esa inversión? O otra forma de mirarlo es cuál es el costo de la inacción que pierden los países en términos de su Producto Bruto Interno por no invertir en al menos cobertura universal en programas de educación y cuidado infantil.
Lo primero que teníamos que mirar para esto como insumo es ver cuál es la cobertura internacional en programas de educación y cuidado infantil. Este mapa muestra que menos del 50% de los niños del mundo están cubiertos por al menos un año de programas de educación y cuidado infantil. Algunos, los países de medio alto y altos ingresos, arriba del 80% a veces. Los países de ingresos bajos, menos del 20% de los niños están cubiertos por programas de educación y cuidado infantil. Esta diferencia regional y global de atención también se ve dentro de los países entre los estratos de altos ingresos y los estratos de bajos ingresos. Hay mucha variación en cobertura, dependiendo de dónde vive el niño y de qué familia es. A la misma vez, hay mucha variación en calidad. Estas mismas diferencias se ven en calidad de estos servicios. Entonces, no es solo cobertura, de nuevo, calidad también importa. El siguiente ejercicio es, entonces, calcular el costo de la asignación. Ver la cobertura, pensar cuánto le falta a cada país para llegar a cobertura universal, medir el costo de llegar a esa cobertura universal y comparar eso contra los beneficios de parte del desarrollo cognitivo por el lado del mercado laboral, al menos, por aumento cognitivo, que luego llega a mayor probabilidad de terminar la secundaria, mayor probabilidad de ir a educación superior y mayor probabilidad de tener mayores ingresos en el mercado laboral. Y asociamos todo eso en una línea. Asumimos para esto que los programas de educación y cuidado infantil pueden tener al menos resultados tan buenos como los que vimos en la evidencia al principio de la presentación. Y lo relacionamos con un aumento de su salario como adultos durante todos los años del mercado laboral. Lo que esta curva hace, muestra en distintos colores a distintos grupos de países, agarra la parte de costo, agarra la parte de beneficios, sumados a lo largo de toda la trayectoria de la vida de un niño como adulto, los compara y los pone en dólares hoy. Es decir, los países de altos ingresos pierden casi el 1% de su PBI cada año por no lograr cobertura universal. Los países de ingresos medios altos, casi el 2 al 3%. México se encuentra en este grupo, alrededor del 2% es el estimado para México. 4% para los países de ingresos bajos, casi 7% para los países de ingresos altos. Eso es lo que pierde un país anualmente, de nuevo para México casi el 2% por no invertir, no lograr la cobertura universal cada año. Y la curva lo que muestra en realidad es la cantidad de países y dónde están las proyecciones de lo que pierde cada país en términos de Producto Bruto Interno. ¿Cuáles son entonces los mensajes clave? Brindar cuidados cariñosos y sensibles durante este periodo requiere esfuerzos coordinados en materia de salud, nutrición, crianza receptiva, seguridad, aprendizaje y demás, apoyando a partir de programas predominantemente del lado de salud, nutrición, protección social y demás. O sea, más de un tipo de programa, más de una dimensión del desarrollo. La serie resume evidencia sólida y de rápido crecimiento, destacando los beneficios de corto y largo plazo de las intervenciones específicas en los próximos 1000 días. Demuestra además que los programas de educación y cuidado infantil de alta calidad pueden mejorar los resultados cognitivos y los resultados de comportamiento y conductuales, así como los resultados de salud de corto y largo plazo. Sin embargo, en conjunto, los programas de parentales, las transferencias monetarias y los programas nutricionales también tienen un rol que jugar en este grupo de edad, porque también pueden contribuir positivamente al desarrollo infantil en este grupo de edad. Por eso, la serie propone que los programas de educación infantil, ya sea en el hogar o en centros, ofrecen plataformas para promover el desarrollo saludable y aprovechar las asociaciones entre sectores, reconociendo las complementariedades entre la salud, la nutrición, los comportamientos saludables y la matriculación en programas de educación y cuidado infantil en los niños. Y la acción global para abordar esas brechas y el costo de la inacción hoy por hoy sigue siendo muy grande. Proporcionar un año de programa de educación y cuidado infantil a todos los niños cuesta alrededor del 1% del PBI en promedio. En cambio, los beneficios son 8 a 19 veces mayores que el costo. Ese es el retorno a la inversión. Pero el costo de la inacción, de nuevo, es ese 2% que estamos perdiendo anualmente. Es indispensable, entonces, mejorar tanto acceso como calidad a este tipo de programas. La serie presenta recomendaciones clave para los responsables de la formulación de políticas, los ejecutores de programa e investigadores en relación con los niños en los próximos 1000 días.
Al nivel de esas políticas es necesario un reconocimiento claro de la importancia crucial de este periodo para el desarrollo, que sea visible en las políticas nacionales y en los presupuestos nacionales. Es necesario desarrollar y promover programas multisectoriales para apoyar a los niños en los próximos 1000 días, sobre la base de los esfuerzos realizados en los primeros 1000 días, para no perder, pero también para cerrar cualquier brecha que nos quedó abierta en los primeros 1000 días. A nivel programático, proporcionar un acceso equitativo a una atención afectuosa, adecuada, que incluya al menos un año de programas de educación y cuidado infantil de alta calidad es un objetivo factible y potencialmente de alto rendimiento en la mayoría de los países. Y se requiere la necesidad de compromisos financieros, de gobernanza multisectoriales, nacionales, locales, o sea, multisectoriales transversales, horizontales y multisectoriales verticales, que se focalicen en la equidad y la alta calidad programática. Las recomendaciones de política que la serie presenta son extender el marco de cuidado cariñoso y sensible a los próximos 1000 días, no dejarlo solo en los primeros 1000 días, comprometerse a invertir al menos el 15% del PBI en intervenciones en programas de educación y cuidado infantil. Esto solo en programas de educación y cuidado infantil. Si sumamos nutrición, transferencias monetarias y los primeros 1000 días, estamos hablando del 1 a 2% del PBI. Establecer mecanismos de coordinación multisectorial, evaluar y rastrear las desigualdades, las oportunidades e implementar políticas para reducirlas a nivel nacional y local. Hablando de calidad y de acceso, no alcanza con quedarnos ahí, equidad también importa. Y hay que, para saber cómo estamos haciendo y con quién estamos haciendo y quién se está beneficiando, tenemos que medir las distancias y los problemas que haya de desigualdades dentro de los sistemas que vamos creando y los programas y políticas que vamos creando. Garantizar a los niños y niñas de los próximos 1000 días sean visibles en las políticas y estrategias en las que su salud y desarrollo se vean afectados. Si las políticas no mencionan a los niños, nunca hay presupuesto. Si las políticas no mencionan, si los programas y las expansiones y los planes nacionales no mencionan a los niños, no se logra cambio. Ahora, no alcanza con mencionar. Claramente tienen que venir todos los presupuestos adicionales y las programaciones nacionales que vienen después, pero empecemos por hacerlos visibles en políticas que tienen que ver desde urbanización, que tiene que ver con toda la parte de cambio climático y planeamiento y áreas de juego y demás que habló Kathy, y desplazamientos y demás, hasta hacerlos visibles en áreas que tienen que ver con agricultura, hasta hacerlos visibles en áreas que tienen que ver con laboral. Y recomendaciones programáticas: acceso a una atención cariñosa y sensible adecuada, programas de educación y cuidado de alta calidad, entornos domésticos y seguros de apoyo, protección, sin violencia y nutrición. Detección y seguimiento universales para establecer derivaciones necesarias y el apoyo suplementario para niños con necesidades especiales. Esta es la edad donde se hacen visibles muchos de los problemas de desarrollo en niños con necesidades especiales, se empiezan a ver en términos del habla, se empiezan a ver en términos de comportamientos, y este es un momento para detectarlo, monitorearlo, rastrearlo y poder hacer las derivaciones necesarias para apoyar el desarrollo de los niños con necesidades especiales. Colaboraciones multisectoriales de nuevo para desarrollar entornos que protejan la infancia, especialmente la salud mental familiar, la prevención de la violencia y el juego seguro en los niños. Apoyo financiero a los más vulnerables e integración de las políticas de costo en la planificación y la implementación de programas. La idea no es decir, tengo esta cantidad de plata, vamos a expandir, sino cuántos sale realmente hacer este programa en este lugar, y entonces planear y planificar los presupuestos a base del costo real de ofrecer un programa de educación de calidad y no simplemente considerar dividir lo que tengo por la cantidad, porque entonces se nos pierde el efecto de lograr los impactos de alta calidad. Gracias. Aquí les dejo la serie. Muchas gracias, doctora Nores, por hablarnos sobre el costo de la inacción. Ahora, antes de dar paso al conversatorio, queremos agradecer y mencionar la presencia de las representaciones de los sistemas de protección integral de niñas, niños y adolescentes del estado de Coahuila y de Tamaulipas y de las diversas alcaldías, y también la presencia y participación de los alumnos de Medicina, Economía y Educación del Tecnológico de Monterrey. Y ahora sí voy a dar paso al conversatorio, invitando al escenario a nuestras panelistas. En primer lugar, a Magdalena Luna, que es Coordinadora Nacional de Política Territorial del Pacto por la Primera Infancia, a la doctora Catherine Draper, a la doctora Nores,
a Manuel Pérez, que es nuestro director del Centro de Primera Infancia, y a la querida Adriana Gidi, directora asociada del Centro de Primera Infancia. Y damos inicio al conversatorio. ¿No? Pues muchísimas gracias por sus presentaciones. La verdad, nos dan datos muy reveladores y que seguramente serán de mucha utilidad. Voy a permitir compartir una serie de preguntas que estuvimos recopilando, muchas aportaciones que recibimos antes del evento, durante el evento y bueno, unas cuantas también que preparamos nosotros. Entonces me gustaría arrancar. Algo que se menciona en la serie es que las estrategias multisectoriales para promover y proteger el desarrollo de la primera infancia son limitados, especialmente en países de ingresos bajos y medios. Nosotros vemos que con frecuencia los planes y estrategias en torno a este tema, de hecho, sí se menciona la multisectorialidad y la multicausalidad. Lo que resulta más complejo es ejecutarlos desde este abordaje. Aquí sabemos que no hay respuestas fáciles. Me gustaría empezar contigo, Katy. ¿Nos podrías contar 1 o 2 ejemplos de países, estados o gobiernos locales que han logrado implementar estrategias multisectoriales efectivas y cómo lo han hecho? Thank you very much. As I mentioned earlier today, we are here as authors on the Lancet series, but we obviously have our own programs of work. So I'm going to use an example of some multi-sectoral action that I've come across in my work in South Africa, in a rural area, and I know that has relevance for Mexico as well, given that you mentioned the percentage of the rural population. And, you know, multi-sectoral actions or decisions can be made around, you know, big boardroom tables at national government, but ultimately, how do these get operationalized on the ground? And I think a great example is a community-based organization that I've been working with that works nationally but has established in certain areas where they've had buy-in from local stakeholders is what they call a young child forum. And so it's coordinated by the community-based organization, but they bring in local representatives of relevant government departments, local services, social protection, police, education, health, social development, but also then bring in partners of other community-based organizations who are also working in the area and really coming around their shared interest and investment in young children and young children's well-being. And just as the question mentions, there aren't any easy answers. In low-income settings, there are many other challenges that are, you know, vying for attention. In South Africa, for instance, HIV still remains a huge challenge. You know, even worse now with funding being pulled and support services literally being stripped away, you know, from one day to the next. So there are many competing priorities, but I think at the end of the day, it relies on relationships that are built, trust that is built at community level, and obviously that, you know, it can be role modeled from the highest levels of government down, but ultimately I think the people that make it happen are those working at community level on the ground. Thank you very much, Kathy. Definitely, local organizations really helps a lot in developing and designing these programs. Milagros? Sí, gracias por la pregunta y creo que es crítica. Yo voy a apuntar de ejemplos que yo he aprendido en el tiempo, voy a hacer 2 o 3 pequeños. El programa que nosotros evaluamos en Colombia, YouTube, es un programa que sí era multicomponente. Ahí en ese caso decidieron recibir el subsidio es público-privado, digamos, trabajo privado, el financiamiento venía público por niño y subsidiar la diferencia para poder lograr darles a los niños el 70% de sus necesidades nutricionales dentro del horario de atención en los programas de educación y cuidado infantil, así como monitorear su desarrollo y detectar problemas necesarios para conseguir las derivaciones necesarias. Entonces, en ese caso, un poquito de
ese proceso venía del sector privado para lograr de nuevo crear, y este es un ejemplo muy claro que yo lo veo en muchos lugares del mundo, donde un sector se apoya sobre el otro para marcar la diferencia y lograr complementar y aumentar la calidad o los procesos o lo que se necesite dentro ya sea de salud o dentro de nutrición. Otro ejemplo parecido que tiene que ver, que está, por ejemplo, hay un estado ya que sí, pero hay otro segundo estado que está en Estados Unidos que está yendo en esta dirección, y que es interesante porque lo voy a asociar de nuevo con Colombia, donde hay un portal único para todos los beneficios públicos, incluyendo primera infancia. Entonces hay una sola aplicación y un solo lugar donde los padres tienen que ir para acceder a los servicios, ya sea lo que viene con nutrición, los cupones para alimentarios, y entonces, porque la verdad que uno de los problemas más grandes que tenemos es que son 50 sistemas que tocan a los niños y a las familias dentro de los primeros 5 días, a diferencia de tenerlos en un colegio y tocarlos con un sistema. Entonces, esto es para resolver ese problema de que no se sabe a quién se sirve, ni cómo se sirve, ni quién, ni dónde, lo que han hecho es generar un portal único y de hacer las derivaciones necesarias a lo que estas familias califican. Hay otro ejemplo en Filadelfia que hace lo mismo parecido. Y esto se parece mucho al programa de Sisbén en Colombia, donde hay un indicador donde se monitorea a las familias y se logra por un portal darles una tarjeta de Sisbén, y entonces se puede ver a qué servicios tienen que acceder las familias. Eso es una forma de lograr atar dentro de un sistema de monitoreo distintos tipos de programas. Voy a parar ahí. Gracias, Milagros. Qué impresionante lo del portal único. Me imagino que debe haber sido muy retador el poder armar eso. Muchas gracias por tu respuesta. En este mismo contexto, Malena, hablando de los programas multisectoriales y multicausales, si estamos convencidos de la importancia de que sean multisectoriales los programas y la hemos reflejado en planes y programas, ¿cuál crees que es la principal traba, la principal dificultad a la hora de operar y ejecutar estos programas? Muchas gracias por tu pregunta, Adri, y es algo que nosotros desde el Pacto por la Primera Infancia siempre estamos trabajando en tratar de identificar justamente cuáles son esas barreras y saber cómo abordarlas. A veces es fácil decir que puede ser una falta de voluntad política, pero también nosotros sabemos que la voluntad política no es espontánea ni instantánea, ¿no? Cuando hemos tenido oportunidad de informar a los tomadores de decisión acerca de lo importante y urgente que es trabajar con la primera infancia, de lo importante y urgente e indispensable que es hacerlo de manera integral entre todos, hemos logrado generar en principio esa sensibilidad y luego también esa voluntad política. Entonces hay una gran responsabilidad de las personas que desde la sociedad civil nos dedicamos a hacer incidencia en política pública, y hay una gran responsabilidad de las personas que generan y divulgan el conocimiento, que somos muy afortunados ahora de estar aquí, porque de nada serviría generar ese conocimiento y no hacer nada con él. Entonces, una vez que trabajamos con los tomadores de decisión, ha sido posible, esa es desde nuestra experiencia, detonar acciones que puedan ser compartidas entre diferentes sectores y que no se queden solamente en el papel, porque como bien dices, todos en los gobiernos somos muy buenos para poner objetivos, estrategias y líneas de acción en el documento, ¿no? Pero ejecutarlas en el terreno es muy complicado. Sin embargo, hay ejemplos muy importantes ya a nivel subnacional aquí en México que nos gustaría compartir. Concretamente aquí en el estado de Nuevo León, por ejemplo, se diseñó una cédula de identificación de violencia en niñas y niños en primera infancia que se aplica o se promueve su aplicación en diferentes sectores. En el estado de Sinaloa se está preparando una estrategia para que el sector salud, en coordinación con el educativo, se pueda hacer la evaluación del desarrollo en las niñas y niños que están en educación inicial y preescolar. En el estado de Oaxaca, por ejemplo, han implementado un modelo que se llama Ferias de Primera Infancia, donde en un vehículo de transporte acuden diferentes personas de todos los sectores, hacen registro de nacimiento de quienes están en rezago, evalúan el desarrollo, aplican vacunas y en el Inter trabajan con mamás y papás, que ya me estoy alargando, pero el tema de los cuidadores es un tema muy poco tocado por la política pública.
La población objetivo son las niñas y los niños, pero los cuidadores y los papás es algo que todavía nos cuesta trabajo llegar ahí. Pero hay buenas experiencias de eso ya en México a nivel subnacional, cuando hay voluntad política informada. Muchas gracias, Malena. Muy interesantes los ejemplos puntuales que nos compartes. Yo me quedo con la voluntad de todas las personas que estamos trabajando en eso. Yo creo que hay muy buenas intenciones, hay trabajo, hay recursos que están puestos. Lo único que hace falta es continuar la articulación y continuar trabajando juntos y colaborando. Gracias. Bueno, pues vamos a pasar a otra pregunta que está muy asociada a lo que nos presentaron Milagros y Katy. Y yo les diría que a pesar de que estas series nos han demostrado que hay comprobados beneficios, el acceso a la educación y al cuidado siguen siendo muy bajos a nivel global, ¿no? Y esto principalmente en los países de bajo ingreso, ¿no? ¿Qué es lo que ha faltado? Y quisiera que Milagros y también Malena nos platicaran un poco sus perspectivas. ¿Qué es lo que ha faltado? No hemos convencido, nos faltan herramientas, nos faltan recursos, articulación de los sectores. ¿Qué es lo que en su opinión ha faltado para que realmente llegue a los niños, niñas y, como bien señalaba Malena hace un momento, a la gente que cuida, ¿verdad? Milagros, si quieres, por favor, tú empezar. Es una pregunta importante con una respuesta compleja, porque creo que es todos un poco, pero es el voy a público, tratar, es culpa del público. Acá voy a darles un poquito de las distintas perspectivas sobre esto. Una de las cosas interesantes sobre primera infancia es que nosotros tenemos un niño en educación escolar casi 12 años, en primera infancia lo tenemos 5, y en ese 5 los primeros 2 estamos tocados por salud, después tal vez no tanto, y después algunos programas de educación y cuidado infantil. Entonces, la sociedad civil lo ve como una carga muy fuerte, muy corta. Entonces no se genera necesariamente una sociedad civil y los padres reclamando y pidiendo programas de educación y cuidado infantil, sino que eso más suele ser algo de educación formal. La otra es que la parte de convencimiento es difícil. Yo muchas veces hablo de que elegimos una edad a la que los chicos entran a la educación primaria que es arbitraria. No hay nada diferente entre un niño de 6 y uno de 5 y uno de 4, que sea que de golpe críticamente estamos dispuestos a invertir todo por este niño, pero el día anterior no, justo antes de que cumpla esa fecha no. Entonces es muy interesante cómo es importante reconocer que eso es arbitrario, extender los servicios para abajo y tratar de lograr los compromisos. Pero entonces ahí me hablan muchas veces de recursos. Cuando ya los convenciste, viene el tema de que no tenemos plata. Y yo les digo que no tienen que hacer todo en un día tampoco. Que en la serie habla de targeted universalism, es llegar a universal, empezando con priorizaciones sobre las poblaciones más desfavorecidas. Y es posible pensar en un escalamiento progresivo de los sistemas a medida a lo que queremos llegar, y no que de golpe mañana tengo que atender 8 millones de niños. Entonces es pensar en un proceso y donde el logro es el crecimiento y no necesariamente llegar a la meta final, que es importante también, pero no es el único punto. Entonces, y también creo que es muy importante la creatividad de construir un sistema sobre otro. Entonces, en muchos países del mundo hay algunas cosas nacionales y algunas federales, y somos federales, y algunas locales, no es necesario que compitan. Pueden crecer una sobre el otro. Yo les digo que el sistema americano y también el sistema, el ejemplo que les estaba dando en Colombia de EATU, es construir lo privado sobre lo público, o el sistema estatal creciendo a partir de lo que ya se ofrece desde el sistema nacional y federal, o el sistema local y comunitario creciendo a partir de lo que es ese. Ya tenemos un centro y tiene 2 aulas vacías porque solo pueden financiar 3, el sistema local puede venir y financiar las otras 2, o aprovechar que ya tenemos el personal calificado y ampliar un centro o un programa o una demás. Entonces, pensar en crecer un sistema sobre el otro para que no compitan, sino para que en el fondo logremos la calidad y la amplitud en acceso, también es una forma de lograr mucho más por el mismo peso, digamos. Si ya hicimos un esfuerzo con nacional o hicimos un esfuerzo federal, crecer con lo local, crecer con lo estatal, es marginal y no necesariamente empezar de cero. Malena. Bueno, nosotros creemos que
gran parte de la problemática de por qué no avanzamos más o más rápido en este tema y en la multisectorialidad es que el tema de la primera infancia en realidad compite en la agenda pública con un montón de temas que de pronto se sienten más urgentes o la urgencia es más visible, ¿no? Como una pandemia, como los problemas de inseguridad o, en fin, o sea, es muy fuerte la competencia por los recursos y por la prioridad. Creo que lo que nos ha faltado y que tendríamos que tener énfasis es justamente en visibilizar con más fuerza este sentido de urgencia. Por eso las investigaciones que ustedes hoy nos están trayendo y esta evidencia que habla de los costos de la inacción y de la trayectoria de vida, es cómo estas problemáticas que son tan sensibles hoy en nuestro país se pueden prevenir con una buena intervención en la primera infancia, ¿no? Nosotros en México tenemos un gran problema de violencia e inseguridad, tenemos problema de productividad, tenemos problema de abandono escolar, tenemos problema de embarazo adolescente y como que todas las políticas públicas están enfocadas en la inseguridad, en la deserción escolar, en el embarazo adolescente, cuando todas esas problemáticas tan sensibles tienen un factor de origen en la primera infancia y hablar de la pequeña inversión que se tendría que hacer para promover el autocuidado, tener mejores entornos para las niñas y los niños. El tema del alcohol que mostraban hace un rato es clarísimo, ¿no? Las niñas y niños que han tenido un entorno desfavorable en la primera infancia, pues tienen menos autocuidado en años posteriores de vida y eso también se traduce en embarazo adolescente. Está probado también esa parte y en México es un gran problema. Entonces, creo que nos ha faltado publicidad, si se permite el término, ¿no? De cómo esos problemas que ahorita nos duelen tanto y que no sabemos cómo enfrentar, se originan ahí, ¿no? Con una mucho menor inversión del gasto que estamos haciendo para atacar esos problemas. Entonces, ¿cómo hacemos del conocimiento de esas personas que se están peleando hoy con esos grandes problemas, que si los combatimos en la primera infancia, sería mucho más efectivo y mucho más económico? Me quedan muchas reflexiones de sus respuestas increíbles y como decía Milagros al inicio, compleja de contestar porque es multifactorial también la respuesta, pero por lo menos dos muy breves. Yo diría, hay que poner el tema de manera horizontal o integrado en los grandes temas que nos acogen como sociedad global un poco. Y segundo, es comunicación, coordinación y quitar egos, ¿no? Lo voy a decir así, voy a sonar a lo mejor un poquito agresivo, disruptivo, pero quitarnos un poquito los egos para trabajar en conjunto por una causa en la cual creemos y estamos convencidos, ¿no? Bueno, vamos por la siguiente pregunta. Yo quisiera, algo que quisiera destacar de muy valioso de esta serie es que está enfocada en países de ingresos medios y bajos. La mayoría de los estudios realizados se hacen en países de ingresos altos. Entonces, esto es muy importante porque está enfocado en países como los que ya mencioné. En la serie se mencionan que las intervenciones que promueven el desarrollo saludable en los siguientes 1000 días generalmente se llevan a cabo en países de ingresos altos. Solo el 5% de las intervenciones publicadas se han implementado en países de ingresos bajos y medios. Es decir, tenemos poca evidencia de lo que funciona y no funciona en estos contextos, incluyendo a México. Pero a pesar de esto, muchas veces implementamos las llamadas buenas prácticas del norte global. ¿Hasta qué punto ustedes consideran que hay un riesgo de adoptar prácticas con evidencia tan limitada en estos contextos? ¿Y cómo creen que podemos mitigarlo? Katy, ¿nos podrías ayudar con esta pregunta? So this is a topic I feel very passionate about, and some of the terminology we are using more frequently now is majority and minority world countries, and this really reflects where does the majority of the world's population live? The majority of the world's population lives in low and middle income countries, but most of what we know about child development is from the minority of the world's population of children, many in white suburban settings in North America. And we know
from our experience, you know that this is not reflective of the contextual realities and the lived experiences of children and families and communities in the majority of the world. And so I think we pose a great risk to these children and families and communities when we cut and paste interventions and ideas and approaches directly from the minority of the world's population into majority world countries. And it's not to say that there aren't things to be learned, but the work that we do and how we implement interventions has to be steeped in ways of understanding what those contextual realities are and what are the strengths of those communities, what are the different ways of knowing and being in the majority world that is different from much of the evidence. We know that there's a huge publication bias in terms of how even this evidence comes out from low-income countries. Many of us researchers feel like haven't made it in the scientific world because we really battle to get our work published in so-called mainstream journals. So many of us advocate for making for shifting this bias in publication. And I think as well shifting the mindset that for those of us from low middle income countries need to learn from the high income westernized countries, and that's the best way, that's the standard against which we should be measured. But that's not necessarily true. And we need to shift that mindset. And just, the few days that I've spent in Mexico, the engagement we've seen, between media and government, and everyone represented in the room, there's so much to be learned that I can take home to South Africa from Mexico, that Mexico can teach the United States. And that the flow of information and learning needs to go both ways, and that we shouldn't feel that our learning and our science and our experience is inferior, but that we really need to shift that balance. And once those shifts start to happen, we need to then apply that to how we apply interventions. How do we understand, how do we address relevant issues like violence and mental health and caregivers in ways that are contextually relevant. Yes, there may be universal principles that can be applied, but how that works and who you work with and how you do it needs to reflect the local reality. Muchísimas gracias, Katy. La reflexión que yo me quedo con esto es que podemos aprender de muchas diferentes maneras, no nada más que no hay correcto o incorrecto, sino que siempre hay que tomar en cuenta la contextualización y que podemos aprender de muchas diferentes maneras. Gracias. Vamos a movernos a los cuidadores, porque lo mencionó Malena hace un momento en la pregunta anterior, y ustedes también lo señalaron en sus estudios, en su revisión. Y bueno, a lo mejor pasamos mucho tiempo sin hablar de ellos, lo decías claramente, ¿no? El foco en los niños y las niñas, pero ¿quiénes están con ellos? Pues finalmente las familias, el personal que los cuida, y creo que poco a poco este tema ha ido tomando mayor relevancia. Platíquenos un poco, Katy y Milagros, de lo que ustedes encontraron en esa revisión sistematizada, qué ha funcionado, qué debemos hacer para darle mayor visibilidad y para poder apoyar de mejor manera a los cuidadores. ¿Qué programas tenemos y cómo podemos avanzar en este tema? So I think one of the things we identified was that we need more evidence, particularly from low middle income countries, on what caregiving approaches work in the next 1,000 days. So in the first 1,000 days, the focus is very much on the maternal role, but we know that shifts. In many contexts, there are multiple caregivers, depending on where families live, whether it's urban or rural settings. It may not always be the biological mother that's the primary caregiver. Many of the approaches leave fathers out of the picture, and we know that that's a very complex issue in our country. It's very contentious. What a present and involved father looks like is very different to someone living in the suburbs of the US. So we need to understand what are those caregiving roles. But just to come back to the issue around mental health, so some of the good evidence shows that interventions with caregivers, with mothers, with fathers that improve their mental health has a positive impact on children's social and emotional development. So we need more of those kind of interventions, and it's very difficult to
take issues like violence or poverty, unemployment out of that issue. And so that's why interventions such as cash transfer programs that help to alleviate the stress and the pressure on caregivers, on families, that helps to equip them and capacity and give them agency around the choices that they make around caregiving. Yo voy a agregar que las modalidades pueden ser variadas. O sea, las modalidades no tienen que ser necesariamente visitas domiciliarias, también hay modalidades en grupo y trabajo en grupo con líderes comunitarios. O sea que el cómo es importante para trabajar en este grupo de edad, sobre todo en los distintos contextos, distinto urbano que rural y demás. Lo otro importante es que si venimos trabajando con salud, muy de cerca con la visita que hicimos con el doctor, pero después sabemos que nos vamos, pero no hay contacto ahí para transicionar. Entonces queda un vacío un poco en un espacio donde el padre está solo hasta que logro entrar a un programa de un cuidado y lo tengo que dejar entonces con la abuela, con la tía o con la vecina o con quien sea. Entonces da una oportunidad esto y hay algunas iniciativas que estamos viendo sobre trabajar desde el sector de salud para generar los sistemas de transición, para preparar la conexión con los siguientes sistemas, en vez de que dependa de que los niños tienen que venir a salud y después en algún momento aparecen en preescolar, sino que ya en salud les damos la conexión, los contactos, la oficina que tiene que ir y la información para que estén apoyados desde los otros programas, y los programas parentales pueden ser parte de ese proceso, de cómo usar salud para conectar a las siguientes plataformas que trabajan sobre los niños y que tienen acceso a los niños en las distintas etapas. Muchas gracias. La verdad es que creo que es un tema que debemos abordar con mayor fuerza y, como ustedes lo respondieron, con calidad, cobertura y equidad, ¿no? para poder ser justos. Muchas de las personas que tenemos el honor que nos acompañen el día de hoy son los responsables a nivel estatal y local de llevar a cabo todos estos programas de primera infancia y tienen una enorme posibilidad de apoyar. Malena, a las autoridades locales a cargo del tema de primera infancia que enfrentan el desafío de coordinar muchos actores y sectores y considerar problemáticas con muchísimas causas y aristas. Es cierto que hay que llegar a abarcarlo todo, yo creo que queremos abarcarlo todo, pero para empezar hay que apuntarle a algo. Si hubiera que elegir un punto de entrada para impulsar el bienestar para la primera infancia desde lo local, ¿qué nos sugerirías? Creo que una característica muy importante de cuando hablamos desde lo local es que son muchísimas localidades y todas son diferentes y ninguna se parece a la otra. Entonces, tu pregunta me da oportunidad de reflexionar en varios temas de los que hemos hablado aquí, ¿no? Por ejemplo, sí está el riesgo de adaptar o intentar adaptar ejercicios que se hayan hecho en otros países que no se parecen al nuestro, pero aquí en México hemos hecho el ejercicio de conocer y intentar adaptar modelos que se han implementado en Colombia, como De Cero a Siempre, o en Chile, Chile Crece Contigo, que son países que se parecen a nosotros y que van muy avanzados en temas de políticas integrales de primera infancia y nosotros estamos empezando. Entonces, por ejemplo, tomado de esos modelos, nosotros hemos aprendido que cada localidad lo que tendría que hacer es hacer un diagnóstico rápido de cuál es la situación de la primera infancia en esa localidad. No es lo mismo la situación de la primera infancia en el estado de Chiapas que aquí en Nuevo León o que en Aguascalientes o que en Colima, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación de la primera infancia? Y a partir de identificar cómo está la primera infancia, saber qué oferta pública hay para ellos en ese territorio y priorizar. Como bien dices, quisiéramos abarcarlo todo, pero los recursos, el personal siempre es limitado. Entonces tenemos que identificar cuál es la problemática más importante que tiene la primera infancia en ese lugar y entonces abordarla desde ahí. Y un poco también retomando la pregunta o el cuestionamiento de cómo podemos trabajar con los cuidadores, ¿no? Aquí en el estado de Nuevo León hay una experiencia interesantísima que va a través de visitas domiciliarias y que trabaja con las mamás y papás y cuidadores en polígonos de alta violencia, ¿no? Y es muy complicado acercarse a los cuidadores y decirles, lo estás haciendo mal, yo te voy a enseñar cómo. No se puede,
¿no? Entonces, el approach en ese contexto tiene que ser muy cuidado para que sean las mamás, los papás y cuidadores que decidan, que caigan en cuenta y decidan que lo pueden hacer mejor, ¿no? Y aquí hay una experiencia aquí en el estado que a nosotros nos encantaría que se pudiera conocer, ¿no? En todo el país, porque creemos que es una visión adecuada y que nos podría permitir pues incidir en ese sector que es muy complicado si quiera llegar, como bien dicen. Una vez que está promoviéndose la relación de la mamá con los niños y que está integrado en el sector salud, ya cuando entran a cualquier centro de cuidado de educación, pues son los niños y los papás separados, ¿no? Entonces, tu pregunta me dio oportunidad de pensar en varios puntos, pero creo que no hay recursos suficientes en ningún lugar para abarcar todo al mismo tiempo, ¿no? Hay que priorizar. Claro, yo creo que esto nos lleva a la relevancia del diagnóstico y la evaluación en lo local para poder hacer las intervenciones más pertinentes. Muchas gracias, Malena. Para Katy y Milagros, ¿qué nos dice su experiencia e investigación sobre las mayores oportunidades para proteger y promover a la primera infancia desde lo local? Voy a retomar primero un punto que eso es un ratito, es que los esfuerzos se construyan uno sobre otro y no compitan, es importante, porque si no la plata se divide y la perdemos, ¿no? Se nos licúa el efecto. Más allá de eso, las comunidades son las que más entienden sus necesidades contextuales, pero también las que tienen la posibilidad de generar coaliciones con organizaciones sin fines de lucro, organizaciones locales que conocen a las comunidades y que trabajan en las distintas comunidades y que ya también tienen acceso a las comunidades, que es algo muy importante. No tenemos que convencerlos, ellos ya trabajan. Las personas que van y están y atienden o son servidas por una organización sin fines de lucro en un programa, fácilmente estarían dispuestas a expandirse a otro programa o acompañarlas. Entonces, ellos ya están trabajando con las comunidades. Entonces, hay muchos esfuerzos, por ejemplo, donde se decide la priorización de algo, por ejemplo, programas de educación y cuidado infantil, y se deja a la comunidad decidir el cómo y de qué manera servimos mejor. ¿Lo hacemos desde estancias públicas o lo hacemos desde estancias de organizaciones sin fines de lucro que ya están atendiendo a los niños de otras maneras y a las familias de otras maneras? Y tal vez muchas veces un sistema mixto, más complementario, donde se elevan y se traen y se construyen las alianzas para usar tanto recursos públicos como privados, son a veces mucho más efectivos a nivel local de lo que son a nivel estatal. Entonces, ese tipo de coaliciones solo se dan desde lo local y el tipo de contextualizaciones necesarias y el aprendizaje necesario para saber qué está funcionando, que no a veces es mucho mejor a nivel local. O sea, entendemos que esto funciona y claramente algo más rural o periurbano es muy distinto que urbano. Desde el punto de vista de cuán grave es la violencia, que es muy distinto, entonces si eso no es una urgencia, hasta el punto de cuáles son las necesidades de los niños nutricionales, ¿no? Entonces, son diferencias muy grandes y eso genera la priorización más ideal. Entonces, yo diría no competir, crecer sobre unos, crecer entre sectores y con los aliados paralelamente, y cuando se generan priorizaciones con la integración horizontal, donde sabemos cuáles son los indicadores que queremos ver comunidades y todos nos ponemos de acuerdo a decir qué son las cosas que vamos a ver. Por ejemplo, así como todos estamos de acuerdo que si tenemos la presión alta, entonces tenemos un problema. Lo mismo podemos hacer en términos de indicadores de niños, elegir los indicadores, ponerles transversal y horizontalmente, decir cuáles son importantes y que luego la comunidad puede entonces priorizar a partir de eso. Entonces, pero los indicadores los tenemos todos y así sabemos cómo están todas las comunidades del país y de quién podemos aprender, ¿no? Porque en todas las comunidades y en todas las estatalidades y en todas las localidades existen ejemplos de lo que se está logrando positivo y, como yo digo, los que pueden fertilizar, inspirar los otros cambios en el resto del sistema. Muchísimas gracias, Milagros. Katy. Just to briefly add, I would support the emphasis on community-based approaches, and I think it's around partnership and public-private partnership. I can say from examples I see in my country, our civil society organizations are very dependent on corporate social investment funding. They receive very little, if anything, from the government. But we have to work with government and where there are moves to provide that financial support, particularly for the workforce, to make sure that they are valued. So I think the center-based approaches are often the most easily taken to scale.
but I think in certain areas, home visiting programs can be more effective, but to me, what I've seen as most effective is where that is a partnership with the community. It can create employment, empowerment of women, and really valuing the effort, the work, and the passion that they put into that. But it requires the different partnership and requires identifying what are the local priorities and how, and the example I used earlier of the Young Child Forum is providing a space for those priorities to be expressed and valued and actioned upon. Sí, claro, adelante. El comentario de Catherine me hizo pensar yo trabajo también con la ciudad de Filadelfia con el programa de educación preescolar y ese programa está financiado, crece sobre otros sistemas como Head Start y el sistema del estado de Pensilvania, pero ese sistema está financiado con un impuesto a la gaseosa, a las bebidas dulces. Entonces ellos decidieron tomar ese riesgo, tuvieron que legislarlo, pelearlo judicialmente, pero que eso financia el programa de educación preescolar de la ciudad. Ahora, lo que nosotros hicimos, por ejemplo, para convencer a la ciudad que no estaba tan mal, es que en realidad hicimos una estimación del empleo que se genera, la cobertura que tiene y los efectos de los niños, y le demostramos a la ciudad que en realidad el efecto negativo de tener ese impuesto en la venta de bebidas y en algunos tipos marginalmente en el trabajo y demás, estaba más que compensado por los beneficios de la ciudad. Y eso logró permitir que el apoyo de la ciudadanía de la ciudad este tipo de impuesto siga y permanezca en el tiempo y no sea peleado por la siguiente administración y demás, para que no quede vulnerabilidad. Porque otra de las cosas más importantes es generar recursos que no sean muy fáciles de destruir. Entonces, que nuestros sistemas de educación primaria lo tienen, es muy difícil sacar presupuesto de eso, lo podemos bajar un poquito, pero retirarlo del todo, mientras que en primaria infancia es muy común que lo primero que cortamos es nutrición. Bueno, a menos que seas Estados Unidos, que cortan todo, pero cortamos todo. Pero quiero decir que asegurarnos que haya recursos que sean sostenibles en el tiempo también es central para este trabajo. Muchas gracias, Milagros. Katy, yo me quedo con una impresión muy fuerte de que hay una gran oportunidad de aprender unos de otros en América Latina, entre los países de ingresos medios y bajos, los ejemplos que nos daba Katy de Sudáfrica, los ejemplos que nos diste tú varias veces sobre Colombia. Entonces yo creo que hay una oportunidad muy grande de aprender no solamente de lo que consideramos que está en el top, sino de cómo lo han contextualizado en países muy similares al nuestro. Gracias. Tengo aquí yo una pregunta más que la verdad me gusta muchísimo. Yo creo que la gente quedó muy contenta con todo lo que nos compartieron, pero quieren más. Entonces nos dicen que qué líneas de investigación sugieren abordar a futuro en torno al desarrollo de la primera infancia, que no se está investigando lo suficiente. Ya sabemos que hay que hacer más investigación en América Latina, pero ¿qué temas creen que no se han tocado lo suficiente y que es donde debemos de poner el foco entre todos y en especial nosotros como instituciones académicas y de investigación? Bueno, el primer capítulo muestra muchos huecos que hay. Uno sobre poblaciones con necesidades especiales, se nos pierde mucho en los sistemas y ya la verdad es que cuando llegan a la primaria es tarde para detectar algunos de los problemas y poder resolverlos. Entonces eso genera desarrollos que no son ideales en estos niños ni las posibilidades de volver para atrás. No hay forma de volver para atrás en algunas cosas de desarrollo y detección de programas de educación especial. Entonces esta es un área donde hay mucho más para entender, descubrir cómo atender, cómo lograr inclusión que sea efectiva, que sea y sostenible y generar personal calificado que pueda recibir esas atenciones. Yo tengo otro pequeño área que estoy tratando de entrar, pero que el espacio financiero en este momento no es ideal, y que es importante para Latinoamérica. Y es que, aunque tenemos muchos programas parentales, no tenemos ninguno exclusivamente para madres adolescentes. Y en madres adolescentes hay dos cosas que trabajar, el desarrollo del adolescente y el desarrollo del niño. Es doble trabajo y necesita otra mirada muy distinta. Y aunque mucho de todo el trabajo parental incluye madres adolescentes,
necesitan otro tipo de intervención. Eso es un espacio muy crítico, no tocado. Yo estoy tratando de empezar en esa área porque siento que hasta que no resolvamos embarazo adolescente, esto va a ser un problema, y en muchos países es muy alto, incluso en algunas ciudades de Estados Unidos es alto, y creo que ahí tenemos una deuda con 2 generaciones. Entonces es algo que creo que es un hueco. Just to add to that, I think in addition to the children with developmental delays and disabilities, sorry, I'm getting water on me here. Le cae agua, está cayendo agua al techo. So there are other very vulnerable populations, and we've mentioned climate change, pollution, but you know, enormous things have happened in the last 5 years since we started the series around geopolitical conflicts. Those children are already so much at risk. Many of the things around the nurturing care framework you know, are incredibly difficult to implement in conflict settings. Children who are being separated from their families in countries, and the impacts that has on development, and those children need to not be forgotten as well. And I think when it comes to interventions, I'm an implementation scientist. We need to know what works, how it works, what are the key ingredients, what are the contextual realities, what are the lived experiences when we're developing interventions for a home visitor or community worker or a practitioner in a setting. What is their lived experience? What are we putting into their hands, and how are they going to take it up and use it in the best way possible? I'm a qualitative researcher by training. I think we can learn an enormous amount from qualitative work, ethnographic work, to really understand those contextual realities. Muchísimas gracias. Creo que a todos nos resonó. Volteé a ver la cara del público y todo el mundo asentamos en que estábamos de acuerdo con esos puntos tan importantes que tocaron, de lo que nos hace falta investigar y enfocarnos. Muchísimas gracias. Bueno, pues Adriana nos mandó a tiempo extra, como en los juegos de fútbol, y no quiero extenderlo más. Pudiéramos estar platicando aquí mucho más tiempo. En los últimos 2 días hemos hablado 4 veces y seguimos aprendiendo y seguimos teniendo esta gran entusiasmo y motivación por entenderlo mejor y realmente llevar de la ciencia, del conocimiento a la implementación y finalmente a ese bienestar. Y creo que en estos 2 días hemos logrado al menos completar gran parte de ese círculo en donde podemos hablar con actores clave de la sociedad, gobierno, instituciones privadas, comunicadores, y hoy con un público abierto donde hay académicos, investigadores, alumnos, que es muy importante, gente joven que seguramente continuará esta tarea. Entonces, no quiero extenderme más, solo quiero volver a agradecerles, Milagros, Catherine, por su generosidad del tiempo, de la experiencia, del conocimiento, de compartir con nosotros y darnos este honor de ser la primicia del lanzamiento de esta nueva serie de Lancet aquí en México, tanto en la Ciudad de México como en Monterrey, al Tecnológico de Monterrey y a la Fundación FEMSA, a nuestro centro que es parte de estas 2 instituciones, al Pacto por esta sociedad, esta complicidad, esta cofradía tan interesante, porque ustedes son finalmente el abogado de todo ese gran colectivo y lo han hecho por muchos años de una manera ejemplar para poder conectar con los que realmente diseñan los programas y inciden en la comunidad. Y lo decían ustedes en sus respuestas, para llegar a la comunidad hay que incluir a la comunidad, hay que trabajar con la comunidad, hay que comprometerla, enseñarla e inspirarla, por ahí usaban esa palabra. Entonces creo que nos vamos no solamente mucho más convencidos y capacitados, nos vamos mejor inspirados y con mucho entusiasmo por seguir aprendiendo. Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros esta noche. Sabemos que a veces al final del día es un poquito más cansado, pero les agradecemos muchísimo su presencia, su atención y sobre todo su compromiso por estar con nosotros en este tema tan importante para nuestra sociedad global, para el Tecnológico de Monterrey,
Es un verdadero honor poder llegar a la comunidad, poder tener incluido a diferentes grupos de la sociedad en estos temas tan relevantes. Muchas gracias nuevamente a todos y buenas Muchas noches. gracias a todos y gracias al equipo del centro y del pacto. Muchas gracias a nuestras panelistas por esta conversación tan enriquecedora. A todos los asistentes los invitamos a contestar nuestra encuesta de salida. Su opinión es clave para que mejoremos estos espacios. Muchas gracias y buenas noches.